Buenas a todos, hoy les vengo a traer una exposición breve y sencilla sobre las operaciones de maquinado en el sector ferroviario, que más que nada le vengo a hablar sobre el taladro, el torno y el presado, la presadora. Introducción a las operaciones de maquinado. Las operaciones de maquinado, tales como dije, el taladro, el torno y la el presado son fundamentales en la fabricación moderna, porque estas técnicas nos permiten la producción precisa de componentes en sectores como la automatización, la aeronáutica y el ferroviario, más que nada, que garantizan la calidad y la eficiencia de los procesos de manufactura. De ahí tenemos el taladro, que su taladro es definición y aplicaciones. El taladro es una herramienta de corte que utiliza para crear agujeros en diversos materiales como la madera, el plástico, el metal, y se puede usar en todo tipo de industrias que emplea la fabricación y ensamblaje, etcétera. Y son esenciales para crear la creación de componentes y precisos. De ahí tenemos los tipos de herramientas de taladro. Está la broca de punta plana, que son para materiales más blandos y se utilizan más que nada en madera y en plástico. Y eso permite una entrada fácil y una perforación rápida y un acabado fácil. Y las brocas eolicodales, que son brocas comunes en la industria. Su diseño espiral permite evacuar en material perforado, siendo perfectas para perforaciones en metales y otros materiales puros. Ya tenemos la broca de pala. Las brocas de pala son utilizadas principalmente para perforaciones en materiales de gran diámetro, como la instalación de postes, estructuras similares, menos comunes pero eficientes para el propósito específico. Ya tenemos la broca de centro, que se utiliza principalmente para diseñar agujeros piloto, y su diseño permite una mayor precisión en el inicio de la perforación, lo que es crucial en los trabajos de alta precisión. Y ahí tenemos la clasificación de máquinas de taladro, que son el taladro de banco, taladro portátiles, taladro de columna y taladro de mesas. Uno es el tornado. Definición y aplicación. El tornado es una máquina herramienta diseñada para dar forma a materiales mediante la eliminación de materiales utilizando herramientas de corte que se utilizan ampliamente en la industria para la fabricación de piezas y de precisión en el sector como en la automotriz, aeronáutica y ferroviario, donde exactitud es crucial para el funcionamiento de los sistemas. Los tipos de herramientas del tornado. Herramienta de corte. Las herramientas de corte son esenciales para las operaciones de un torno, ya que permite dar forma al material mediante el arranque viruta. Y esas herramientas pueden estar fabricadas de acero de alta velocidad, carburo o cerámica, dependiendo del tipo de material. Y ahí tenemos la herramienta de baste, que son herramientas que se utilizan para realizar una remoción rápida de material en las fases iniciales de mecanizado. Estas herramientas suelen ser más robustas y tienen una geometría diseñada para eliminar grandes cantidades de material antes de pasar fases de acabado. Y ahí tenemos las herramientas de acabado, que tienen como un objetivo profesional un acabado superficial de alta calidad en las piezas mecanizadas. Clasificación de máquinas de tornado. Ya tenemos el presado, definición. Presado, definición y aplicación. El presado es un proceso maquinado que se utiliza una herramienta rotativa conocida como presa para remover materiales de una pieza de trabajo. Este proceso es fundamental en la fabricación de componentes precisos en diversas industrias, incluyendo la automotriz, el ferroviaria, donde se requiere una alta exactitud y acabados superficiales finos. Y hay tipos de herramientas de presado. Está la presas planas, que las presas planas son una herramienta de corte utilizada para realizar operaciones de presa en superficies planas. Su diseño permite un corte eficiente y es ideal para crear
rebajes o alisar superficies. Y ahí tenemos la presa de disco, que la presa de disco son herramientas que utilizan para realizar cortes profundos y anchos en materiales. Y su forma de disco permite una gran versatilidad, siendo útiles en desbaste y acabado de piezas. Y por último tenemos la presa de cara, que las presas de cara son herramientas diseñadas para presar superficies planas y también para realizar cortes en profundidad. Su diseño permite trabajar con una gran variedad de materiales, siendo comunes aplicaciones industriales. Ya tenemos la clasificación de máquinas de presado verticales, presado horizontales y la presadora CNG. Ejemplos de aplicación en sectores ferroviarios. Las operaciones de taladro, torno y presado son fundamentales en la industria ferroviaria, componentes claves para la producción y mantenimiento de componentes. Estas técnicas permiten la fabricación de piezas como la alta precisión, como ejes, ruedas y estructuras de soporte, garantizando así la seguridad y la eficiencia del transporte ferroviario y un mejor trabajo en todo. Conclusiones y futuras direcciones. Las operaciones del taladro y el torno y presado son fundamentales en la industria, permitiendo la fabricación precisa de componentes esenciales en sectores ferroviarios. Estas técnicas son críticas para garantizar la calidad y seguridad de sistemas de transporte, y se anticipa que la automatización y el uso de las tecnologías avanzadas marcarán el futuro de las operaciones ferroviarias. Y eso sería todo. Hasta luego, gracias.